Amigos de Convivencia Ciudadana, les saluda Byron Mejía Cardona, director y presentador del programa que yo también he dicho, del pueblo y para el pueblo. Y qué mejor que hoy darle la bienvenida a dos grandes psicólogos, dos personajes de los cuales nosotros tenemos que decir que siempre en nuestro país debemos de resaltar sobre toda la gente buena que somos más en este país. Entonces, sin más preámbulo, les voy a contar que tengo a mi lado izquierdo, primero la dama, a la doctora Blanca Nubia Orozco. Gracias por estar con nosotros hoy en Convivencia Ciudadana. Gracias a ti, Byron, por la invitación, y gracias a ustedes oyentes que están acá y pues que nos están viendo, televidentes, pues por estar aquí participando, y bueno, muy contenta de estar acá con ustedes. No, nosotros también, y también presentamos allá al lado izquierdo de la doctora Blanca a Efraín Castaño Gallego, que entre otras cosas es el esposo de la doctora, y todos dos son psicólogos. ¿Cómo les parece? La piernita, la piernita. Gracias por hacerlo. Claro, gracias por estar con nosotros. Efectivamente, muchísimas gracias, Byron, por la invitación. Y bueno, ya pues nos pusiste en evidencia, Blanca Nubia y yo, ambos psicólogos de profesión, y somos pareja. Ajá. Bendecidos por el Señor, gracias a esta maravilla de oportunidad que se nos presenta de compartir vida como pareja y también de compartir esta profesión que es tan bonita y desde la cual podemos aportar tanto a nuestras comunidades. Bueno, yo quiero darle un aire comenzando en este programa que llevamos ya 5 años aquí en la televisión, y les quiero compartir, dos psicólogos se entienden. Vamos a mirar hacia la cámara porque también nos están viendo otros psicólogos y todo. Si es fácil dos psicólogos entenderse, porque es que dos abogados son la cosa como más seria. En el sentido seria es no porque ustedes no sean serios, sino que uno se conoce en la ley, el otro refuta, y esto. En la parte de la psicología, ¿cómo es? Cuéntenos. El uno tiene una patología y el otro se la resalta. Mentira, no, en realidad sí ha sido importante, pues hemos aprendido a convivir, y yo creo que la psicología pues nos ha antes permitido justamente aprender a llevar de manera adecuada nuestro hogar, afortunadamente, lo cual no significa pues que no tengamos dificultades. Yo creo que toda pareja las tiene, claro, pero que hemos sabido manejarlo y que justamente nuestra profesión pues para eso nos ha servido. Así es. Vamos entonces a entrar en materia en lo siguiente. He conocido parte de la hoja de vida de ustedes como profesionales y como personas. Entre otras cosas, también les quiero decir que son compañeros en la mejor emisora que tiene en estos momentos el mundo. 2230 AM, la señal del cielo, la emisora Minuto de Dios. Por eso les dije inicialmente oyentes, y yo no estoy en la emisora, sí, estoy acá con Byron en justamente la televisión. Bueno, así es. Quiero decirles y romper el hielo de esta manera, como funcionario público, que ustedes ya saben que soy orgullosamente de la alcaldía de Bello, 32 años, mes y medio, 5 días y 3 horas, ¿cierto? Y les digo porque ahora trabajo, pedí traslado para una oficina. Vengo de una oficina represiva, me guardo el secreto en todas las administraciones de Colombia, pero es porque a nadie le va a gustar que le llamen la atención. Y ahora estoy en una oficina que es social, el CISBEN. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo estoy digitando, llevo más de 2.500 personas, familias que uno va digitando, y se encuentra uno la palabra desplazado, víctima del conflicto, o persona cabeza de familia. Ahí es donde vamos a entrar. Así es. Tienen un amplio bagaje, conocimiento de lo de reparación de víctimas, es decir, la víctima en Colombia. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista? Y enseguida, yo sé que usted nos dice que sí, nos cuente la experiencia que usted ha tenido. ¿Por qué víctima? La víctima en Colombia. Bueno, nosotros trabajamos desde nuestra corporación Resurgir para la Paz, pero tenemos una mirada un tanto distinta de la víctima en Colombia. Vamos a tomarlo desde 2 puntos. Una de la víctima, la mirada colombiana y de las leyes colombianas, una de la mirada de la corporación. La víctima en Colombia normalmente se dibuja y se plasma en la palabra como tal, víctima, sí, ¿cierto? Es decir, alguien que sufrió un daño, ya sea por desplazamiento, ya sea porque pues desafortunadamente alguien de su familia se vio implicado en un tema, por ejemplo, o en una muerte, ¿cierto? Sí. Entonces se queda en el lugar de víctima y calificada incluso dentro de la normatividad como tal víctima.
Desde la Corporación Resurgir para la Paz, que es constituida también por nosotros, no se pierde la calidad de víctima, pero se le da un lugar distinto y es de la palabra víctima al lugar del daño o sujeto del daño, Sí. ¿cierto? Alguien que vive un daño pero que no necesariamente se tiene que calificar como víctima, no dejando de nombrarla como tal, pero que se le invita a reposicionarse ante el lugar de la guerra y la exclusión social. ¿Por qué? Porque la palabra víctima como tal ya nos carga de algo incluso inconsciente, que aparece la revictimización del sujeto o la autovictimización, donde yo como víctima me veo como alguien que no tiene capacidades, que necesita siempre del otro, que le tiene que dar todo y pierde incluso sus derechos. Nosotros trabajamos por el sujeto de voz, derecho y deber, ¿sí? Porque es que, ¿qué ha sucedido al lugar de digamos, todo el tema de víctimas en Colombia? Que las víctimas, desafortunadamente, y me incluyo, nos hemos visto amparadas por la ley maravillosamente y afortunadamente, pero se nos ha perdido cierto lugar de responsabilización de la víctima. No porque tuvimos responsabilización en habernos desplazado o porque alguien nos vulneró, no es eso. Porque nosotros como sujetos de daño, como sujetos a quienes nos causaron daño, podemos tomar y adquirir un lugar distinto ante ese daño que nos causaron, ¿cierto? Sí. Es repensarnos, reposicionarnos y decir, como algún día pensábamos con algunas víctimas, ¿qué estás haciendo para construir un lugar distinto en torno a lo que viviste? Porque efectivamente, doloroso, triste, ¿cierto? Y hay que permitir que eso se diga, pero podemos construir un lugar distinto. Bueno, Efraín, todo esto que nos da y nos da a conocer la doctora Blanca, aquí lo digo siempre amigablemente, Sí, Blanquita. sí, dime. Entonces, Efraín, ¿cómo has vivido y cómo has visto ese proceso? A máxime que voy a aprovechar porque aquí se habla sin pelos en la lengua. Sé que incluso usted como psicóloga tiene tanta propiedad al hablar porque usted lo vivió. Claro. Ustedes se conocieron, pero usted no pasó por el mismo proceso. Sí, es que nosotros llegamos acá Bueno, entonces como familia a la ciudad. Muy bien, escuchemos, Efraín, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes vienen de dónde? Y allá frente a esas cámaras para que le diga a la gente, es que nosotros lo vivimos en carne propia, que es una ventaja grandísima para uno poder hablar con las personas. Así es, Byron. Justamente antes de iniciar la transmisión, entonces hablábamos de qué lugar somos. Entonces hacíamos una presentación, yo les contaba, yo soy natal de Argelia, Antioquia. Justamente ha sido también un pueblo muy aporreado por la violencia, implicada pues directamente en el conflicto armado colombiano. Y posteriormente entonces viajamos a un pueblo, municipio que se llama Sonsón, también es de Antioquia. Fue allí entonces donde yo tuve la posibilidad de conocerme con Blanquita. En este churrito. Y es ahí entonces donde pues, comenzamos a compartir afinidades. Sonsón, pues desafortunadamente también ha sido aporreado por esta situación, por esta violencia que ha aporreado pues en su mayoría, si no es directa, indirectamente a la población colombiana. Entonces desde allí comenzamos a experimentar lo que es ese sinsabor de la violencia. Experiencias como tener uno que nosotros terminamos nuestro bachillerato, pues esto como para ir compartiendo también cuál ha sido nuestra historia de vida, y terminamos nuestro bachillerato en un colegio nocturno y nos tocaba muchas veces salir de aquel colegio ya con dirección a nuestras casas tipo 9, 9:30 de la noche, y tener que encontrarnos con los grupos que estaban ubicados como centinelas en las 4 esquinas de unas calles, y nosotros a la cuadra darnos cuenta de ello y decir, bueno, avanzamos con el temor que eso nos generaba de saber quiénes habían allá, o nos devolvemos, pero también con el temor de que si te devuelves pues vas a generar la sensación de que estás implicado en algo, que debes algo y que estás huyendo. Entonces, ¿qué toca hacer? Ponerle el pecho, ponerle la cara a la situación.
a avanzar, vamos para donde vamos, nuestro objetivo es cuál y hacia allá. Entonces son experiencias que lo marcan a uno. Ir también de rumbas a tu casa cuando de repente pasan alguien corriendo de huida de una balacera porque le están dando, como se dice popularmente, bala o plomo, y así, y mientras pasan te confrontan y te tiran contra la pared y te dicen, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y no, yo vengo de estudiar y este es mi horario. Listo, no has visto nada, y continuar el camino. Bueno, vamos ahí porque está muy interesante debido a que yo pues, conozco cantidad de gente y esa palabra y eso que se ha generado en Colombia, que incluso cada alcaldía lo tiene, es reparación de víctimas. Otros hablan de la UAO, otros hablan, ustedes amables televidentes que conocen también bastante el tema, que acción social, algo así, unas entidades que nacen después de eso. Pero yo quiero hacerle una pregunta con esa sinceridad y esa sencillez tan linda. O sea, definitivamente ustedes salieron de su pueblo, salieron hacia la ciudad de Medellín en esos momentos, pero fue un grupo, y muy bueno, lo felicito porque no hablamos del grupo armado, no nos interesan esto entonces, pero son grupos armados para no generar suspicacia, ¿cierto? Claro, es que la intención más que nombrar o nosotros pues llegar aquí como a mostrar todo lo que ocurrió es invitarnos a que nos pensemos el lugar de Colombia que está construyendo en torno a la paz, la víctima, etcétera. Y es, claro, salimos de allí, llegamos a la ciudad siendo todavía unos niños. Sí, pero perdón, Blanquita, porque por el interno me hacen una pregunta y es por lo siguiente. Ustedes vienen y denuncian, ustedes pasaron por ese proceso. Sí, claro. O sea, están reconocidos como víctimas. Sí, eso claro. es lo que me interesa, porque es que también hemos conocido gente, y ustedes saben que sí, así es, dentro de nuestra ciudad, que no fueron víctimas y que por eso la gente no vengo en defensa del Estado, no tengo pelos en la lengua. Porque yo le digo a los alcaldes y a mucha gente, les digo, ustedes socializan la pobreza en campaña, pero la privatizan cuando están sentados allá, no pueden atender a nadie. ¿Por qué voy a esto? Pero también ese presupuesto y toda esa situación, mucha gente he visto que se ha sacado provecho con esa palabra. Así es. Entonces ustedes vinieron, cuéntales ahí en este set a los televidentes, ¿cómo fue ese proceso? ¿Ante una personería? ¿Ante quién? Sí, nosotros llegamos salimos de Sonsón precisamente en torno a todo lo que sucedió, pues que ya mi esposo les dio como una luz. Sí. Una cantidad de cosas que se habían vivido, en ese tiempo pues había muchas muertes, derrumbaban las puertas, en fin. Decidimos emigrar a la ciudad. Sí. Y lo que te quería transmitir y a los amables televidentes es que justamente es complejo el lugar de la persona que también emigra como desplazado, porque a pesar que nosotros éramos unos niños, digo niños dentro de lo que cabe, sí, porque claro, en realidad pues estábamos 20, 22 años junticos, ¿cierto? Con nuestro niño como de 4 años más o menos, mi amor, aproximadamente de 4 años. Nos desplazamos para acá y llegamos a la casa de una cuñada. Fuimos a Bello, hicimos la declaración en la personería de Bello, ¿sí? Ante el personero de Bello, reconocidos y toda la cosa. Pero entonces la intención también es pensarnos el lugar de lo que se nombra en torno a, digamos que las víctimas y demás, es porque dicen, es que claro, se quedaron pidiendo en las esquinas. Y yo entiendo eso, es real. Hay muchas personas que desafortunadamente es el lugar que encontraron, pero yo también hacía esta pregunta y le decía a esas personas antes de que salgamos ya comerciales. Qué bien. Y es que le voy a quitar el puesto. No, hace muy bueno, muy bueno. Y es que justamente yo decía, si nosotros bachilleres, unas personas con capacidades cognitivas de leer, jóvenes, nos asustábamos, yo llegué a Bello y les cuento, no me da pena decirlo, yo llegué a Bello y a mí me daba susto eterno bajar al parque. Pero entonces vamos ahí y ahora sí vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con esta entrevista con dos grandes personajes.
Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotita. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Vamos con convivencia ciudadana. Hoy tengo dos grandes personajes, dos psicólogos que son esposos y que se han entendido muy bien y que estamos hablando de reparación de víctimas y cómo también la verdad sin pelos en la lengua, cómo en Colombia también hay gente que se hizo pasar por víctima y no lo es. Y así como he dicho yo, respetando siempre a las mujeres y a los hombres, porque a los hombres también se les respeta, a las mujeres y a todo género. Damas que han abusado y dicen ser víctimas de la violencia intrafamiliar y ellas son las victimarias, así hablo yo. Es mirar quién es víctima y quién es victimario y hay que entrar en un contexto de la objetividad. Continuamos entonces hablando con Blanquita, con Efrén, los dos grandes psicólogos y comentándonos entonces. Ustedes llegaron a la personería del municipio de Bello y estás totalmente asustada. Llegamos a la personería, bueno, afortunadamente llegamos a la casa de una cuñada, ¿cierto? Pues eso ya nos da, digamos que un respaldo distinto a otras víctimas que llegan a la ciudad sin lugar donde llegar. Entonces yo hacía esa reflexión alguna vez en la UAU con unas personas y les decía justamente en la UAU de Bello. Es que mira que lo que la víctima siente cuando llega a la ciudad es angustiante y yo hacía esa reflexión. Si yo misma, que sabía leer, que era una joven, en fin, me asustaba para bajar a Bello, ¿sí? Porque efectivamente veníamos de un pueblo y pues sí, conocíamos la ciudad, pero no es igual decir que venimos a vivir a la ciudad de un momento a otro sin esperarlo, que pues no hacer eso desde ese lugar. Entonces les hacía la reflexión, ¿qué puede sentir una persona o qué lugar puede adoptar una persona que tenga incapacidad, por ejemplo, para leer o escribir, que tenga un montón de hijos, que no tenga dónde llegar? Pues no hay otra, digamos que opción en ese momento sino irse para los semáforos, no encontrar un lugar sino de la autovictimización. Pero también hacía una reflexión posterior, en un momento donde estaba haciendo fila justamente, sin trabajo, mi esposo vendiendo bases de nevera, nosotros haciendo cantidad de cosas, rositas para vender en las esquinas con mi niño pequeñito de la mano, y me hice una reflexión, yo haciendo una fila un día en la UAU para pedir un mercado. Me dije, no, yo no me voy a quedar aquí haciendo esta fila y voy a hacer algo distinto. Yo necesito trabajo, yo necesito buscar. Y desde la psicología, Byron, eso nosotros lo llamamos un acto. Es un acto inconsciente, es cortar con algo para reposicionarse y moverse a un lugar distinto, lo cual no significa que entonces no tenemos que pedir el mercado. Claro, ese es nuestro derecho también, y por eso somos personas de voz y de voto, ¿sí? Y también de derecho. Entonces listo, lo hacemos, pero nos movemos a un lugar distinto y no nos quedamos desde el lugar de la victimización. Eso me invitó a empezar. Desde siempre yo había querido ser psicóloga, entonces cogí este amor ya aquí en la ciudad de cuenta mía, es que quiero estudiar psicología, hasta que un día me dijo, anda, busca a ver qué es lo que vas a hacer para que estudies. Y me puse a estudiar psicología y bueno, hoy día pues afortunadamente tenemos una institución que trabaja por las víctimas del conflicto armado y que tú lo decías y me parece muy bonito y absolutamente real. No es lo mismo decirlo desde este lugar que lo ha vivido, quien lo ha vivido. Total.
que quien lo dice desde el imaginario. Y ahí empalmo un poco con lo que hacemos nosotros, Byron, desde la corporación, y es justamente eso. Cuando yo empiezo a trabajar con una comunidad o empezamos a trabajar con una comunidad, siempre nos ubicamos desde, venga, es que nosotros somos iguales a ustedes, es que nos sucedió exactamente lo mismo que a ustedes, entonces venga, construyamos juntos, hagamos algo distinto, porque el tema de la paz se ha consolidado como ese imaginario donde la paz es exclusión de guerra, de dolor, de angustia, y yo creo que eso es un imaginario. La paz se puede construir y va a haber siempre dificultades, van a existir siempre dificultades, pero podemos tejer red y sostenernos entre todos para hacer algo diferente con la sociedad y con nosotros, porque es que es una reposición de un lugar de dolor y miedo, de siempre estar solicitándole al Estado, y no está mal, lo reitero, no está mal solicitarle al Estado, pero yo también, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo yo me promuevo como ser humano, como sujeto de derechos, de deber también? Y voy y hago y estudio. Y entonces ahí también es una reflexión. Cuando yo estaba en esas filas y así escuchaba y decían personas, y eso duele, y uno entiende que tal vez no hay otro recurso en ese momento por el dolor, por la angustia, pero uno también escucha personas que dicen, ¿y yo para qué voy a trabajar si a mí el Estado me manda dinero? Y yo para qué voy a ir si me van a quitar esta ayuda? Y entonces yo me hacía esa pregunta, pero nos merecemos eso, quedarnos siempre esperando a ver si me mandan ese mercado, quedarme siempre esperando a ver si esa ayuda me llega. Creo que merecemos un lugar de dignidad, que es hacia donde nosotros trabajamos. Bueno, Frin, cuando ustedes desde la parte de la psicología, ¿cómo han visto esta situación que marca Colombia? Y que incluso uno que ve programas también internacionales, uno ve que en otros países de todas formas nos quieren, o sea, nos ven, porque hay gente muy linda en otros países que dicen, mire cómo han sido de víctimas. No voy a entrar a ahondar detalles, pero han sido capaces de gritarle a ciertos políticos, a ciertos expresidentes, decirles en la cara, ustedes son los culpables de lo que le pasa a esa nación. Pero lo que quiero llegar es cómo se ve psicológicamente cuando ya la gente, porque conozco gente que ya no fue víctima, fue reconocida, pero ya hoy tienen muy buen dinero y muchas cosas, gracias a Dios, ¿cierto? Gracias a Dios. Y hoy en día se siguen como viendo, como dices tú, victimizados, o sea, se sienten ahí y todavía como que van a morir con ese pensamiento. Fue un paso que les dio la vida, luego saltaron a otro. Psicológicamente, ¿cómo se ve esa situación? ¿Qué les quieren decir ustedes a las personas que han podido salir de esa situación? Lo que pasa, Byron, es que en primera instancia, digamos que los subsidios y las ayudas que da el gobierno son válidas y son útiles para una persona que, como decía Blanca Nubia, llega a una ciudad, que si hablamos concretamente de un desplazado que llegue a la ciudad de Medellín, y llega sin recursos ni económicos ni psicológicos para afrontar tal situación, dado que en muchas ocasiones personas en esta condición o en esa situación, diría yo mejor, porque nosotros tratamos de mostrar justamente que no necesariamente es una condición, es una situación por la cual atraviesa el ser humano y de la cual puede llegar a salir. Entonces, estas personas que llegan en esa situación, muchos de ellos son personas sin capacidades, como ya decía, psicológicas para afrontar la situación, y digamos que académicamente también son personas que muchos llegan, y en una comunidad que nosotros acompañamos en ese momento nos damos cuenta de que hay personas que no saben ni siquiera leer, no saben echar una firma. Entonces, ¿con qué capacidad también van a llegar a una ciudad donde todo es desconocido a reclamar sus derechos, a buscar un empleo para poderse entonces reposicionar? En fin, todas esas cosas que implica el tener que despojarse de su territorio, cosa que también afecta pues desde la parte psicológica, el tener que desarraigarse. Yo creo que ahí también entraríamos a hablar de temas de duelo. Tener que desprenderse de su territorio es un tema de duelo. Entonces las personas llegan afectadamente y llegan muy vulnerables. Entonces, en primera instancia, estas ayudas y subsidios que ofrece el gobierno son válidas para que la persona vaya como haciendo esa transición de ese lugar de sufrimiento hacia un lugar entonces de reposición. Pero justamente entonces hay personas que somos seres de aprendizajes, ¿sí? Cuando tú hablas entonces desde la parte psicológica, ¿cómo vemos eso? Somos seres de aprendizajes,
Y puede ser que recibir un componente alimentario también nos conlleve a una zona de confort, que yo diga, como decía Blanca Nubia, bueno, pues si el gobierno me está ayudando, bueno, ya tengo todo solucionado, tengo comida, tengo dormida, pero ¿qué pasa? Que de algún modo, bajo esa perspectiva y con esa postura, el ser humano termina inhibiendo sus propios potenciales. Sus habilidades. Como seres humanos tenemos grandes potenciales, somos inmensamente capacitados para hacer cosas maravillosas, pero entonces la persona entra en esa zona de confort donde ya no se ocupa de sí mismo, que es lo que nosotros estamos desde nuestras instituciones invitando, que la persona reconozca que si bien recibe unas ayudas que muchas veces no da sino para eso, para un pan de cada día, pero entonces ¿dónde queda también esa seguridad y esa satisfacción que adquiere el ser humano cuando puede tener un logro, cuando dice yo esto lo adquirí por mis propios medios? Entonces desde ahí el ser humano termina suprimiendo esas habilidades, que es lo que nosotros decimos, debemos entonces enfocarnos a que no nos podemos quedar desde ahí, tenemos que mirar cómo salir y llegar a ese punto que llamaríamos la resiliencia, pasar por un estado de resignificación y pasar a esa situación de resiliencia donde podamos decir, listo, atravesamos esta situación, pero tuvimos la capacidad de avanzar, de superarlo, y hoy en día incluso podríamos decir que somos más de lo que éramos antes de haber atravesado por estas situaciones. Entonces desde ese sentido yo creo que son personas que de algún modo terminan también perdiendo en su autoestima, todos los autoconceptos y este tipo de cosas terminan siendo entonces aminoradas, y yo creo que es ahí entonces donde más termina también el ser humano, el desplazado y las víctimas del conflicto perdiendo, porque desafortunadamente entonces también desde algunos lugares se les ofrece ese acompañamiento monetario, pero no se les ofrece ese acompañamiento emocional que les permita entonces moverse hacia otros lugares. O se les ofrece y la persona, por su incapacidad, por su miedo, tampoco lo toma. O resaltar algo que tú decías, sí es real. Desafortunadamente, y en nuestra experiencia con todo lo que hemos trabajado, nos hemos dado cuenta que sí es real, que hay personas que utilizan la palabra víctima para sacar provecho de ello. Pero también nos hemos dado cuenta de algo muy doloroso, y que creo que es una invitación al Estado como tal, y a los gobiernos y demás, y a nosotros como sujetos también de este Estado, es que hay personas que tienen todos los derechos, pero el desconocimiento, el miedo, la angustia, el dolor, la tristeza que tienen de que haya muerto un familiar, de que se hayan marchado de casa, etcétera, etcétera, no les permite hacerse cargo de ir y exigir esos derechos. Entonces creo que es cómo trabajar en ese equilibrio, ¿cierto? Cómo ser una persona que a partir de todo lo que sucedió, de lo que vivimos, empecemos a configurarnos en un lugar distinto, que me parece súper importante, y es hacia donde nosotros trabajamos, Byron, como sujetos primero, como seres humanos primero, y posteriormente como personas que aportan a la sociedad. Y es, ven, pero es que ya tenés trabajo, tenés una profesión, en nuestro caso ya nosotros no nos llamamos víctimas. Eso es. Decimos, fuimos víctimas, y nuestro eslogan institucional es, fuimos víctimas y ahora trabajamos por la paz y la reconciliación. Fuimos, mira, ya no. Yo quiero, y estoy emocionado, yo soy un hombre que no sé ni siquiera disimular. Cuando de pronto que el invitado, la invitada, o cuando estoy viendo un programa de televisión, uno también es crítico. No crítico, sino crítico. Y uno dice, bueno, esos invitados, esto, lo otro, o el presentador, es flojo. Pero es porque me tienen emocionado, porque ustedes pueden desde sus casas observar este programa a nivel nacional e internacional, que Blanquita, una gran psicóloga, y su señor esposo, para que sepan de una vez, ¿cierto? Efraín, ellos emplean un léxico espectacular. No han hecho sentir mal ni a las víctimas ni a nadie. Fuimos víctimas, dice Blanquita, ¿cierto? Fuimos víctimas y ahora no lo hacemos, porque si no, y también redondeo con lo que dijo Efraín, tan importante. El dinero nos hace falta y que nos reconozcan, pero si usted no tiene un acompañamiento emocional, fatal. Ya regresamos en Convivencia Ciudadana.
Roque, lindo, Roque. Roque, la pelotita. La pelotita, Roque, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Seguimos con Convivencia Ciudadana, con Blanquita, Efraín, esposos, psicólogos, y estamos hablando sobre las víctimas en Colombia. Y yo siempre he dicho, una vez más, ¿usted es víctima o es victimario? Y hay gente que tira la piedra y esconde la mano. Eso pasa hasta en lo penal, y vuelvo y digo, porque en el búnker me he dado cuenta también, en la parte penal, donde la víctima, entre comillas, era la victimaria o el victimario, y eso hay que prestarle mucha atención. Tenemos gente en Colombia detenida inocentemente por falsos testimonios, por falsos testigos, y ahora estamos hablando de unas víctimas en Colombia que yo no sé hacia dónde va en estos momentos el presupuesto y todo lo que se ha dado, o sea, todo lo que se ha hablado en Colombia y que han tenido que prorrogar porque, mejor dicho, hay cantidades alarmantes de víctimas, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a hablar de una situación. Ya hablamos y ustedes nos dejaron muy claro la situación, cómo nace la corporación, que entre otras cosas no es una fundación, sino una corporación. Es una corporación y les voy a explicar por qué. Justamente porque si me han escuchado, digamos que vamos y trabajamos en contra de la autovictimización. Es decir, sí, nos vulneraron, es muy doloroso, pero nosotros como sujetos pues también somos responsables de hacer algo, no de lo que ocurrió, no del hecho, sino de hacer algo con nuestra vida distinto. Entonces no quisimos poner una fundación porque desafortunadamente, Byron, la palabra fundación ya nos genera inconscientemente en muchos casos la sensación de que voy a que me den. Y nosotros decíamos cuando hacíamos el análisis, venga, creamos una corporación, hacemos una fundación, y hacíamos el análisis con las personas que, entre otras cosas, también mi hijo participa y es fundador de la corporación. No queremos que las personas cuando lleguen desde ese lugar TDM, porque refuerzo lo que mi esposo decía. Nuestra intención es que el sujeto se dé cuenta de que es una persona con capacidades muy grandes para moverse de ese lugar y construir algo diferente. Entonces nace la corporación Resurgir para la Paz. Nace con otra colega, ya ella en este momento no está. ¿Y por qué le pusimos Resurgir para la Paz? Pues porque fuimos víctimas del conflicto armado, ahora no lo somos, pero resurgimos para trabajar por la paz. La paz entendiéndose desde lo que les decía, no ese ideal donde todo está perfecto, donde casi que todos nos adoramos, sino que aprendemos a estar en la diferencia y a construir sociedad desde la diferencia. Así es, incluso han notado que guardo silencio prolongado, bueno, para dejarlos hablar a ustedes, porque estos temas yo quiero que, mejor dicho, ustedes los asimilen bastante. Yo estuve en la corporación de ustedes dos, excelente, en pleno centro. Cuéntanos dónde está, a quiénes atienden, ¿sí? Y qué programas vienen desarrollando. Nosotros estamos ubicados por el Palo con Caracas. Normalmente, ¿qué hacemos? Dentro de la corporación llevamos algunos procesos, en este momento pues por pandemia virtuales,
Mi Amor desde el arte, que enseguida les cuenta, pero nos desplazamos a ciertos territorios donde hay muchísimas víctimas y presencia de víctimas, entre otras porque no trabajamos solo con las víctimas, sino con la población vulnerable, que también puede caer en ese lugar de autovictimización, claro, y que además necesita de personas que los acompañen a encontrar un lugar distinto, a adquirir recursos psíquicos, emocionales, físicos, económicos, porque también es necesario. Entonces nos dirigimos hacia las comunidades vulnerables y trabajamos con ellos. ¿Cómo trabajamos? En tejido en red, y Mi Amor les va a ampliar cómo es tejido en red. Mi Amor, oiga, pues, vuelva y repítelo, vuelva y repítelo. Mi Amor les va a ampliar, sí, gracias a Dios, les va a ampliar lo que es tejido en red, y pues para nosotros es supremamente importante, claro, que la comunidad donde vayamos se consolide desde tejido en red. Por eso, difícilmente nos ven en muchas comunidades, nos ven en una o dos, porque nos sentamos en el territorio por largo tiempo para que realmente se evidencien los cambios. Antes de que nos cuentes, porque por ahí también vamos a tener una invitada muy especial en estos días, que con la Secretaría de Salud ella después les va a contar bastante, y es porque yo creo mucho en el programa social. Los alcaldes se hacen unos escenarios hermosos, pero ellos ni tienen la culpa, la comunidad los pide, entonces la gente dice, eso lo hizo tal alcalde, porque eso es cemento. Pero se olvidaron ustedes que necesitamos primero prepararnos también en la parte social, emocional y psicológica, ¿cierto? Porque ¿qué tiene usted tanto cemento si no va a haber un sentido de pertenencia? O al momentico ya, como ha pasado en muchos escenarios, están destruidos. Sí, están destruidos. Precisamente porque no tienen sentido de pertenencia debido a que en esa parte. Entonces, cuéntanos ahí el tejido en red, ¿qué es? El tejido en red básicamente lo que apunta es a una responsabilidad comunitaria. Pensarse que lo que le suceda a un ser humano aquí o en cualquier lugar del planeta nos va a afectar a nosotros positiva o negativamente, de manera directa o indirecta, así va a ser. Efecto mariposa, creo que podríamos estar aquí hablando de efecto mariposa, pero ¿qué es efecto mariposa? Efecto mariposa es una teoría que habla, entre comillas, parafraseando, dice, si una mariposa mueve sus alas aquí, a este lado del continente, sus aleteos se van a sentir al otro lado del planeta. Básicamente es eso, efecto mariposa habla de que lo que suceda en cualquier lugar del mundo va a tener efectos en otros lugares. Entonces, el tejido social habla de eso, de que tenemos que comenzar nuevamente a integrarnos, porque en estos momentos nuestra sociedad está desintegrada. Podemos ver temas de pandemia, comenzó, todo eso fue una cosa que pasaba en China, y la gente veía noticias, muchos se reirían de la situación, otros de pronto tendrían empatía al respecto, pero era ya. Y mire, ahora nos está tocando también a nosotros. Entonces, cuando nosotros sentimos que lo que sucede con un ser humano no toca conmigo, entonces yo creo que estoy desligado de algo que se llama sociedad. Y realmente todos necesitamos de todos. De alguna manera, el que tiene dinero genera empleo, el que trabaja entonces produce productos para que los demás entonces suplan necesidades, ya sean básicas o no, pero así entonces se van complementando. Tuvimos una experiencia en un encuentro en la comunidad, un taller donde yo les hacía la pregunta, bueno, si esta niña, una niña de aproximadamente 7 años, va a la tienda a comprar unos huevos, ¿quién es el responsable de cuidar de esa niña? Entonces la gente decía, pues de la mamá, pues del papá. Y entonces están seguros, y ellos sí, ¿de quién más? Lo que le sucede a esa niña es responsabilidad de ellos, ¿para qué la mandaron sola? Entonces yo decía, la responsabilidad de esa niña no es ni de la mamá ni del papá, la responsabilidad de esa niña es de todos. Mientras ella va camino a la tienda, se va a cruzar con Juanito, con María, con Pepito, y tanto María como Juanito como Pepito son responsables de lo que suceda con esa niña. Es decir, si yo cuido del otro y el otro cuida de mí, entonces seguramente que las cosas van a marchar de una manera adecuada. Entonces lo que buscamos desde ahí, desde el tejido social, es eso, darnos cuenta de que tenemos que apuntar hacia que todos estemos bien.
sin desconocer, ya lo hemos dicho, cuando hablamos de estar bien o cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de una desaparición absoluta del dolor, de la angustia, pero sí que podemos ir apuntando cada vez a grados mayores de esos lugares de bienestar emocional. Y el tejido en red, ¿cierto? Se los vamos a pintar tal cual como una red. Entonces le hacíamos en ese ejercicio que él les cuenta de la niña, cortar con una tijera, todos con un hilito, siempre tejiendo en red, cortar con una tijera. Bueno, ¿y qué pasó con ese sujeto? Ah, pero es que ese sujeto quedó aislado a otro, se cortó este hilo pero está a otro, entonces no se cae. Es eso, es que entre todos construimos sociedad, pero que no es simplemente desde el ideal. Entonces, partiendo del principio de realidad, porque finalmente psicólogos eso hacemos, partir del principio de realidad. No podemos llegar a las comunidades a hablarles de manera hermosa, romántica, sin nada que aportarles. Usted con hambre, con necesidades, y que venga y le diga, no, tú puedes, tú eres capaz, ven que te vamos a ayudar. No, partamos de un principio de realidad, también necesitan componentes alimentarios. Entonces, por ejemplo, ahorita en pandemia, yo me enfermé, que te contaba Byron, y yo era en la cama y yo, ay, Dios mío, la comunidad, me tengo que levantar y buscar. Entonces empezar a gestionar para llevarles a la comunidad componentes alimentarios, y les entregamos formación. Ante todo, desde nuestra, digamos, aporte a la comunidad es la formación. Entonces, listo, les entregamos talleres de arte, de robótica, de emprendimiento, se les brindan capacitaciones en relación a toda la formación de redes, etcétera, etcétera, y los hacemos corresponsables de procesos. En este momento, tú me decías, ¿dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en Caicedo. Allí en Caicedo de las Mirlas encontramos un proyecto muy lindo, además, de las hermanas vicentinas que venían desarrollando con la representante de la comunidad, que además les mando un saludo si llegan a ver el programa, ellas, Merly y la hermana Zulma. Venían haciendo un proceso muy lindo en cuidado del medio ambiente e intentando justamente trabajar con la comunidad. Entonces yo fui, le oferté el proceso, el proyecto, y articulamos fuerzas. ¿Qué estamos haciendo? La comunidad viene con un reciclaje que en sus mismas casas consiguen o que van y buscan como proceso de corresponsabilidad de cuidado con el medio ambiente, y por ese reciclaje reciben un componente alimentario que diversas instituciones nos han aportado. La mayor de ellas, que ya venía aportando, es la Sociedad San Vicente de Paúl. Entonces, con esa corresponsabilidad de que ellos aportan, nosotros aportamos, se ha visto un proceso bien lindo. Uno de los principales objetivos de la corporación es visibilizar las comunidades. ¿Por qué? Porque entonces sucede esto. Las comunidades vulnerables, una forma de revictimizarlas y las víctimas es dejarlas aisladas, ¿sí? Es no mostrar sus procesos hermosos de lo que tú resaltas, Byron, y que ustedes lo saben, amables televidentes, ustedes lo saben, que hay procesos hermosos en sus barrios, en sus casas, que nadie muestra y que se quedan guardados. Y solo mostramos lo peor de Colombia, del mundo, del barrio. Empezamos a mostrar esos pequeños detalles que ellos iban haciendo, la obra de arte en nuestra página, que ellos traían el reciclaje, y eso les va dando un lugar que es hacia donde nosotros trabajamos con las víctimas, de empoderamiento. Y esa palabra es, hay veces trillada, pero es real, de un sujeto que se hace cargo de sí y de otros, ¿sí? Entonces, el que ellos iban viéndose en ese reconocimiento de sujetos de derecho y de sujetos de palabra, ven, háblame, mira, para nosotros es importante. Ay, no, es que esa obra de arte, doctora, no, eso no es una obra de arte, eso está muy feo, así lo decían. No, mira, para nosotros sí es una obra de arte, porque salió de tus sentimientos, de tus deseos, vamos a ponerle, y ya ellos empiezan a transformar primero la mente. Posterior de haber transformado la mente y salir del lugar de la autovictimización, empiezan a tejer red. Y es muy bonito eso. ¿Cuál es el requisito para estas personas llegar donde ustedes y entrar a pintar y a pertenecer a la corporación? Primero, que sean víctimas. O población vulnerable. O población vulnerable. Y que se hagan cargo. Una pregunta corta, sustanciosa y así directa como soy yo desde la alcaldía de Bello, ahora para Medellín, Itagüí, todas las alcaldías en Colombia. ¿La alcaldía de Medellín sabe eso? Sí, ellos en el momento dado en pandemia
Nosotros les presentamos el proyecto. Aquí hay un llamado de atención para la Alcaldía de Medellín. Nosotros presentamos el proyecto y nos ganamos un acompañamiento con la estrategia Súmate. Soy una persona respetuosa como con los pedidos, pero hay veces hablaba con Byron y me jalaba las orejas. Porque me decía, a ver doctora, pero también hay que mover la institución y es real. Nos ganamos la estrategia Súmate, llevamos un año donde se supone que nos van a contactar para empezarnos a formar porque, a ver, modestia aparte de la realidad, sí, hemos creado la corporación con cantidad de herramientas, de trabajo, de trasnochos, pero sin mucho conocimiento. Bueno, pero venga, antes de ir a unos mensajes institucionales, pero también hay que aclarar una cuestión, Blanquita, que también, como sos una persona tan decente, que conozco muy de cerca desde la radio y todo, tampoco fuiste a la alcaldía de Medellín a recordarles esa situación. No, pero allá iba, justamente. Entonces, sí, cuando sí. tú me decías, venga, acércate a la alcaldía, yo decía, sí, tenés toda la razón. ¿Por qué? Yo tengo que ir a la alcaldía a llamarles la atención, pero creo que no es un asunto de la alcaldía, creo que eso se va quedando empapelado, Sí, ¿cierto? sí. Donde le toca al uno y la pandemia nos cerró, entonces Eso yo es. decía, tengo que acercarme Eso a la es. alcaldía, ¿cierto? Pero si nos ganamos la estrategia Súmate, ellos nos van a formar y entonces para nosotros es muy importante, porque listo, sí, somos psicólogos y dentro del área psicológica pues tenemos formación, pero el área de emprendimiento y demás pues nos queda Muy bien. ahí, entonces hay que trabajar al respecto. Excelente, entonces ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Oh, qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Continuamos entonces dando pues este manjar. Gracias a todos los que me han escrito al 300-597-7676, Byron Mejía Cardona. Ese es mi número personal y les quiero compartir que nunca lo he cambiado. En la radio y la televisión y mi celular no es personal, es comunitario. Ahí me pego yo de las llamaditas que me hagan a mí. Pero es un servicio social. Las 24 horas no, pero sí mientras me quede dormido. Decirles a ustedes que gracias de verdad en este recuento. De gracias, yo quiero que los inviten de nuevo. Yo estuve allá. Eso es un castillo muy lindo. Y esa energía que se vive y esas relaciones humanas de ustedes. Invítenlos por favor a los televidentes y el número del teléfono de ambos. La invitación es a que, bueno, pues nos apoyen, porque lo que hacemos es con el alma. Yo le contaba a Byron que también con las uñitas hemos construido, pues porque como entenderán también nosotros primero nos hemos reposicionado, nos hemos educado, nos hemos transformado y seguimos en esa transformación. Además, cada vez que trabajamos con la comunidad es una nueva transformación. A que nos apoyen, pero también que apoyen a las comunidades con las que trabajamos.
y que pues quien quiera participar, bienvenido. Como les digo, nosotros no trabajamos con personas aisladas, trabajamos con comunidades. A mí a veces me escriben y yo les digo, no, mira, trabajamos es con comunidades. Pero ¿Para entonces qué? los números de celular. Se pueden comunicar al 301-427-2387. Ese es el teléfono de nuestro centro clínico y de nuestra corporación, porque también tenemos un centro clínico con el que trabajamos justamente todo el tema de la clínica. Y allí pues se pueden preguntar ustedes también cómo nos pueden apoyar. Bueno, es justamente desde lo económico, o quien quiera vincularse como voluntario para ir a trabajar. Tenemos ciertos requisitos para el voluntariado y uno de ellos es justamente que no miren a la comunidad con pesar, con tristeza, porque ya eso les da un lugar de victimización. Ya el sujeto los interviene desde el pesar. Y no, los intervenimos desde la responsabilidad tanto de ellos como nosotros y del Estado, desde sujetos de derecho pero también de deber, sí, desde ahí. Entonces nos pueden aportar y con todo el amor lo recibimos y bueno, muchas gracias por la invitación. No, y de verdad que cuenten con nosotros y ustedes ya ahí me han ido conociendo más, comunitario, y también quiero formar parte de ese proceso y cuenten con este locutor para que salgamos por toda parte, le toquemos el alma a la gente, porque yo sí estoy convencido que hay gente que hace pan de quesos muy buenos, pero si no los anuncia y no los va a conocer, ahí se queda. Por eso me llamaba la atención y me decía, vaya a la alcaldía, usted se ganó el proyecto, Sí, vaya. sí. Yo sí, espéreme que es que pandemia nos cambió todo. Pero ¿sabes algo? Sí quiero invitarlos a que nos sigan en las redes y conozcan más nuestros procesos. Claro. Y el proceso de arte, que sí quiero que mi amor les amplíe un poquitico el proceso de arte porque es muy bello y les ha permitido un lugar distinto, y es... Nos pueden seguir a partir de la red de Facebook en Corporación Resurgir para la Paz, también en nuestros centros de Psicología Clínica UNIRSER, así nos buscan, Centro de Psicología Clínica UNIRSER, con lo cual trabajamos con las comunidades desde la psicología y desde la parte psicosocial. Y con el arte. El arte ha sido fundamental en las comunidades porque es que muchas veces los sujetos en medio del dolor, de la guerra, de la tristeza, no sabemos nombrar lo que nos ocurre. Y lo nombramos a partir del arte, mi amor. No, cuéntanos así grosso modo sobre la cuestión del arte antes de irnos, ¿listo? Bueno, el tema con el arte es que nosotros tenemos en nuestro espacio, justamente donde tenemos la corporación, un lugar muy adecuado para trabajar. Básicamente le damos mucho énfasis a lo que es la pintura, que justamente, como decía Blanca Nubia, es un lenguaje. El arte en general es un lenguaje, claro, a través del cual las personas se pueden expresar. Y sucede que justamente cuando estamos pasando situaciones difíciles nos cuesta nombrarlo, nos cuesta decírselo al amigo, nos cuesta decírselo al papá, en fin. Nos cuesta, ¿por qué? Porque a veces son cosas que ni nosotros mismos alcanzamos a comprender, ni lo sabemos nombrar, o tenemos el temor del prejuicio. Entonces, a través del arte les ofrecemos esa posibilidad de que lleguen a mediar eso que se siente sin tener que recurrir necesariamente a la palabra, pero lo pueden plasmar en la obra de arte. Es una forma de canalizar, es una forma de sublimar y entonces desde ahí les ofrecemos un acompañamiento. ¿Quiénes podrían llegar? Decía Byron ahora, pues las personas que sientan el deseo de hacerlo. Como decíamos, no solamente tienen que ser vulnerables, porque hay personas que ya se sienten también como en un lugar adecuado, viven en armonía, pero que quieren crecer como seres humanos, quieren crecer como personas. Entonces para ellos también está abierto este espacio. Y que es una terapia para todo el mundo. Es una anotación. ¿Cómo nos sustentamos? A través, hasta el momento, de los procesos psicológicos que hacemos, que nosotros le hacemos a nuestros pacientes, ¿cierto? Que llevamos con ellos, de ahí sacamos un porcentaje para aportarle a la comunidad. Y a partir de clases de arte y en fin, entonces quienes quieran venir a hacer procesos psicológicos con nosotros también es una forma de aportar, porque a partir de lo que ustedes pagan, nosotros sacamos un porcentaje para llevar a las comunidades. Y quienes quieren donar, pues se pueden comunicar con nosotros y les contamos cómo donan y que ustedes plenamente pueden hacer auditoría de qué hacemos nosotros con todos esos recursos y que además es muy bonito que vayan y conozcan la comunidad. De verdad que sí, los invito también para conformar y en este equipo de trabajo algo que hace muchos años existe en la ciudad y son los aguapaneleros, así los llaman, entre comillas.
Hay gente que me escribe, Byron, conforma un grupo con personas tan calidosas que quieren participar. Yo sé que desde ahí se desprenden muchas ayudas. Incluso voy a tocar las puertas a una de las grandes empresas de transporte de la ciudad, que yo sé que me copian y nos pueden ayudar para ustedes y lo que se está haciendo en estos momentos para la corporación. Sí, yo realmente siempre les digo, miren, cuando nosotros, a ver, ¿qué es la solidaridad? Porque no es la caridad, es la solidaridad, el saber que todos somos vulnerables en alguna área de la vida. Cuando hablamos de población vulnerable no hablamos solamente de la persona que no tiene recursos. Todos en algún momento hemos sido vulnerables o nos sentimos vulnerables. Entonces la solidaridad es también esa capacidad de saber que el otro necesita de mí en ese momento, pero yo también voy a necesitar de ese otro luego. La empatía. Claro, claro. La empatía. Bueno, decirles aquí ya, antes de agradecerles, un hombre que vivo enamorado de Dios, de la corte angelical y celestial, de nuestra emisora Minuto de Dios. Quiero que le mande un mensaje corto y sustancioso a todos los compañeros de la emisora Minuto de Dios. Sí, hermosos, saben que los amo muchísimo, que les agradezco enormemente. La emisora nos abrió un espacio también al Centro de Psicología Clínica UNIRSER. Quienes nos quieran escuchar en nuestro programa, conocer más de lo que hacemos también, estamos en la radio 1230M, los domingos a las 2 de la tarde. Un saludo hermosos, Dios los bendiga a nuestra emisora, a nuestra comunidad, hace parte de nuestra comunidad donde nos congregamos y ellos han sido quienes también nos sostuvieron en esos momentos difíciles y por los que trabajamos también. Bueno, yo estoy los sábados de 2 a 3 de la tarde y quiero mandar un saludo, robarme un minuto, menos de un minuto, a Luz Estela Fernández Muñoz, la mejor psicóloga, las mejores psicólogas que tiene el mundo entero, como ustedes vienen aportando tanto. Es un gran ser humano, una psicóloga clínica especializada, una mujer preparada desde el alma para toda la gente y acaba de pasar por un momento muy difícil y ella ha estado acá y me prometió que prontamente va a estar acá con nosotros. Tuvo una pérdida fatal, pero hoy les manda a decir que muchas gracias y que con ese poder de resiliencia que tiene, mejor dicho, ahí va con la ayuda de Dios. Un abrazo para ella. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias Byron a ti por habernos invitado. Muy bien. Esperamos que esto le haya dejado Claro. pues como que algo hayan captado. El interés era ese, mostrarle un poquito nuestro proceso para que se den cuenta que ustedes también. Gracias, Blanquita, la televisión es así. Gracias. Sí, yo sé. Un abrazo, bendiciones y gracias a ti. Bueno, con la dirección general de Andrés Felipe Jiménez, Jairo Gutiérrez siempre ha sido nuestro camarógrafo y por supuesto agradecimientos a Cindy Jauregui, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Muchas gracias y hasta la próxima con la bendición de Dios.